Y sigue la gira del presidente Milei, la gira internacional más larga. Él mandó tour global, dijo tour del mundo mundial, literalmente, dijo Javier Milei, y así se la está pasando. 3 días va a estar ahora en el Estado sionista de Israel, donde va a andar a los abrazos con el presidente Isaac Herzog y con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Llegó en la noche de ayer, es su segunda visita al país desde que llegó a la Casa Rosada. En la primera actividad fue de Tel Aviv a Jerusalén para rezar en el histórico Muro de los Lamentos. Nuevamente el presidente estuvo allí. No tenemos fotos de esta vez, están las fotos del año pasado, pero se recrea esta imagen del presidente, bueno, muy afligido en el Muro de los Lamentos, en su conversión al judaísmo que él mismo proclamó. Bueno, nunca se concretó, entiendo, pero bueno, él igual lo interpela mucho aparentemente la Shoah. Ojalá lo interpelara así el genocidio del pueblo palestino. Parece que no, porque de hecho queda como uno de los pocos líderes mundiales que bancan explícitamente en este contexto Benjamín Netanyahu, en el cual justamente incluso hasta Trump tiene sus reparos sobre lo que la imagen pública, al menos, que está generando Netanyahu y todo la masacre que está perpetrando contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada. Ahí vemos imágenes del presidente en Israel. Como decíamos, llegó ayer, va a estar 2 días más. Y mientras esto pasaba, en el día de ayer nos enterábamos de que la Flotilla Libertad, el barco Madlin, del cual en su momento ha hablado Franco en este programa, fue abordado por el ejército de ocupación israelí y secuestraron a su tripulación, entre las cuales se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, digo porque fue quizá una de las imágenes que más se viralizó. Denuncian haber sido secuestrados por las fuerzas israelíes en este barco que se dirigía a Gaza. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando fueron detenidos por el ejército de ocupación israelí. Estaban llevando ayuda humanitaria, estaban llevando alimentos, agua, elementos de higiene, insumos que el ejército israelí no está permitiendo entrar a el pueblo palestino, como ya venimos viendo denuncias de organismos internacionales que alertan sobre las hambrunas que está pasando la población y la cantidad de muertes en bebés y niños que esto está ocasionando y que podría profundizarse. Eso no le hace mella al primer ministro Netanyahu y mucho menos parece al presidente Javier Milei, que en el marco de este escándalo internacional por este operativo de secuestro de tripulación de 12 activistas, igualmente anda a los abrazos. De hecho, estará, bueno, como decíamos, varios días rodeándose y en varios encuentros con el presidente y el primer ministro israelí. Desde acá, una vez más y como siempre, repudiamos el genocidio que perpetra el Estado sionista y obviamente la alineación de este gobierno nacional con la política de la crueldad a nivel internacional. Hoy tiene el rostro, obviamente, de Israel. Así que, dicho esto, que es un poco nacional e internacional, nos venimos más acá, del otro lado, si se quiere, de la vereda, porque ayer habló Cristina Fernández de Kirchner, lo mencionábamos recién en un discurso en el PJ Nacional, rememorando los 69 años que pasaron desde los fusilamientos de José León Suárez a cargo de la Revolución Libertadora, tras también los levantamientos de Valle y Tonco, que también fueron fusilados. Allí estuvo Cristina Fernández de Kirchner recordando esto. Contó que en todo este tiempo de historia nunca en el PJ se había hecho estos actos rememorando a los fusilados de José León Suárez. Así que, por un lado, esto, un acto reivindicativo internamente al peronismo muy importante. Pero además, obviamente, aprovechó la ocasión, con mucha militancia en las puertas, aprovechó la ocasión para hablar sobre su situación, sobre esta amenaza de detención que cubre sobre su imagen, y dijo una frase contundente: estar presa es un certificado de dignidad
mientras caminan por la calle los que hicieron mega canje y endeudaron al país. La escuchamos directamente de la voz de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Bueno, fuerte, ¿no? La declaración de Cristina, pero me parece distinto la postura que toma la expresidenta a cuando fue esto en 2022, ¿no? Cuando se estaba por dar esta primera sentencia y luego la instancia en casación, ¿no? Cuando la condenan a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de los tribunales de primera y segunda instancia. Ahora llega esto a la Corte Suprema, que como siempre decimos, tiene todo el tiempo que quiera, literalmente, para definir si va a ratificar o no esta condena, pero bueno, los tiempos se aceleraron a partir de que Cristina lance su candidatura en la tercera sección electoral, y desde los medios de comunicación y obviamente el poder político, económico y financiero argentino apurara a los magistrados para que firmen. El tema es que acá parece que, bueno, justamente algunos sectores aparentemente de la Corte Suprema, algunos sectores, estamos hablando de 3 personas nada más que definen esto, algo inaudito en Argentina y en el mundo, parece que no les gustó tanto la apurada y ahora dilatarían un poco esto. Obviamente son todas especulaciones, puede cambiar la situación de un momento al otro, pueden firmar esta condena y pueden meter presa a Cristina, pero bueno, la vemos a Cristina muy entera, muy segura y afrontando esta situación, poniéndole el pecho, la verdad que de una forma admirable para todos los que nos interesa y nos gusta la política y creemos que es una forma de transformar las cosas a pesar de los costos. También dijo Cristina, soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva, obviamente en alusión a lo que sufrió aquel 1 de septiembre, el intento de magnicidio en la puerta de su casa. ¿Dónde está la puerta de su casa en este momento? Franco Cariñano, que está en el barrio de Recoleta, si no me equivoco, en las puertas de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde se reúne parte de la militancia en la expectativa de si hay o no una condena por parte del máximo tribunal argentino. Franco, ¿nos escuchás? Hola Franco, ¿nos escuchás? Escuchamos los cánticos no los estoy escuchando. A vos ahí te empezamos a escuchar. Te escuchamos poco, si te podés alejar un poquitito de ahí. Bueno, a ver, espera. Vamos a hacer lo siguiente. Porque te escuchamos, pero se escuchan mucho los cánticos de fondo. Hola. Ahí está, ahí te escuchamos bien. Perfecto. Ahí estamos. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Frank. Bien, acá estábamos repasando un poco lo que fue el discurso del día de ayer de Cristina. Contanos vos qué se está viviendo, qué hay ahí en la puerta de la casa. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Vos nos escuchás? Ahí estamos, ahora sí. Bueno, estamos acá en la esquina, como escuché que dijeron, de donde hoy está viviendo la ex vicepresidenta y 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un grupo de militantes afuera, algunos identificados con la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, otros identificados como trabajadores del ESMATA, el sindicato de los mecánicos, con la presencia de los 2 secretarios generales de ambos gremios, tanto Daniel Tano Catalano como el diputado nacional Paco Manrique, y obviamente después, bueno, todo lo que es la militancia que se solidariza y abraza en este caso a Cristina, ante la situación de hoy día martes, que la Corte podría, mejor dicho, definir o no
la ratificación o la revisión del expediente. Ujú. En el día de ayer se cruzaron bastantes versiones sobre que esto podría estirarse y demás. ¿Cómo se vivió eso o qué se habla de eso ahí mismo en el lugar de donde se están encontrando? No hay información circulando. Ayer estuvimos adentro del PJ en una reunión que se realizó allí también con distintos dirigentes de distintos espacios, tanto sindicales como organizaciones sociales y políticas, como dirigentes y diputados y senadores de todos los espacios, podríamos decir, en el que se puso un poco en situación y obviamente también hacia qué hacer estos días, ¿no? En relación a eso se plantean distintas actividades que no han sido notificadas. Por ahora es esperar ante la definición que por un lado se presenta como inminente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer tuvimos también por lo menos la declaración de uno de los ex cortesanos se me fue el nombre, ayer también lo quería, Zaffaroni, que en el día de ayer también planteaba que aparentemente puede haber una dilatación al respecto de la decisión. Principalmente hablaba del voto de Rosenkrantz y quizá un poco lo que salía a decir es que cuando él era parte de la Corte Suprema y se le filtraba algún tipo de información, comúnmente pateaban la decisión, ¿no? Era como un modus operandi de esas características. Con lo cual no sabemos, o por lo menos en términos de análisis político, podríamos decir que es también parte de una carta que sale a jugar Zaffaroni en clave de difundir una información para ver también qué tipo de respuesta pueda llegar a haber. En este caso, ya sabemos que los tres cortesanos, incluso uno de ellos, salió públicamente a plantear que iba a haber definición. Por lo pronto, el otro dato así informativo es que Rosenkrantz pidió licencia desde el día jueves, con lo cual Rosenkrantz estaría ausente y esto se dilataría hasta el próximo encuentro que tengan los tres cortesanos. Y la alerta y la determinación del paro sigue, ¿no? Por parte de los sindicatos, digo, teniendo en cuenta que mencionabas lo que más mencionabas con presencia ahora en las puertas de la casa de Cristina, son justamente el ESMATA y otro ATI y demás, y otros sindicatos que ya habían advertido que en ese caso iban a iniciar acciones y medidas de fuerza. Sí, la declaración de ambos sindicatos fueron en clave de que suceda y sea efectiva la detención de Cristina. En este caso, obviamente, no han declarado el paro porque el anuncio era en ese sentido, en sentido de que si se realizaba la detención, varios sindicatos iban a estar declarando el paro. Obviamente que el estado de alerta y de movilización es constante, no solamente en los sindicatos que recién les mencionaba, sino obviamente en grandes sectores de la militancia, agrupados tanto aquí en la casa de Cristina, como ayer una concentración multitudinaria en el acto que se hizo por el Día de la Resistencia Peronista en la sede del PJ Nacional, que obviamente tuvo a Cristina allí, dando primero unas palabras adentro del PJ y luego en la calle para la militancia que estaba allí reunida. Así que por lo pronto el estado de alerta y de movilización continúa, y para toda la militancia que está agolpada aquí, esto es una afrenta a la democracia, concretamente, más allá del afecto, de la particularidad que se pueda tener para con Cristina y para con sus años de gobierno. Concretamente lo que se destaca constantemente aquí es esto como un ataque concreto a la democracia y al funcionamiento particular de la democracia. Fran, preguntarte, ayer, si no entendí mal, Cristina, además de haber hablado adentro del PJ Nacional, ¿también habló afuera? Salió a la puerta del PJ, brindó allí también unas palabras. A mi parecer, no lo conté, pero a mi parecer un poco más extenso que el discurso de adentro, y en términos sí de termómetro, con mucho más contenido a la hora de un planteo político, ¿no? Se centró mucho más en la declaración interna, en el clave del escenario que compartía junto a uno de los hijos de los fusilados el 9 de junio, y a Leonardo de Grosso, ex diputado nacional. Planteó principalmente en relación al Día de la Resistencia Peronista y un poco a
a esta historia que lamentablemente en la Argentina parece cíclica en clave de repetición. Pero luego afuera sí planteó algunos elementos, profundizó algunos elementos de los que dijo afuera, si se quiere, en clave en la categoría que viene planteando de dejar de ser militantes electorales para transformarse en militantes políticos, dejar los egos de lado y los personalismos para construir una propuesta amplia y volver a interpretar, planteaba también en el día de ayer, ya no es, eso ya lo planteó creo que en el discurso hace una semana, y en Corrientes también, no es un problema de representar, sino de volver a interpretar algunas cuestiones de nuestro pueblo, y por qué nuestro pueblo no nos elige, ¿no? Que es un poco la preocupación expresada por distintos sectores del peronismo, visualizada en algunas elecciones provinciales, y luego en algunos resultados a la vista a la hora de distintas intervenciones, incluso callejeras. Uh-huh. Sí, igualmente repasamos un poco el discurso en el interior del PJ y la frase quizás más contundente, la de estar presa es un certificado de dignidad mientras los que la fugaron están en la calle, digamos una sentencia bastante fuerte. No hubo mucha resonancia al respecto del discurso de afuera, creo que ni trascendió que había salido a hablar luego después o no se habló mucho, así que bueno, interesante que nos cuentes un poco de qué fue eso, esas palabras que le transmitió a la militancia, ¿no? Que se encontraban allí. Y bueno, Fran, te agradecemos. Igual mantenernos al tanto, cualquier movimiento, cosa que suceda, para poder seguir informando sobre lo que está pasando ahí, como decíamos, en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, estamos en comunicación, cualquier cosa. A priori parece que en algún momento estaría saliendo Cristina para continuar también con su vida como presidenta del PJ, así que seguramente estos días seguirán con actividad política, tanto en el partido como en cualquier otro lugar, más allá de que se esté ante la expectativa o ante la alerta y la movilización, teniendo en cuenta la posible resolución de la Corte Suprema de Justicia, y bueno, con militancia movilizada en ambos lugares también. Y en este sentido te pregunto por último, Fran, más allá de que ella va a seguir con su agenda, la expectativa, la idea es quedarse ahí en las puertas de la casa, o cómo continuaría este plan de la militancia. Sí, como te decía, el estado de alerta y de movilización es continuo. Se está planteando por lo menos distintos sindicatos, no solamente la concentración en la puerta de la casa, sino también en las inmediaciones, teniendo en cuenta esta posibilidad, ¿no? Recordemos que la Corte Suprema tiene la posibilidad cuasi caprichosa en cómo funciona el ejercicio de su poder, que es, por ejemplo, poder declarar o pedir la detención en cualquier horario, con lo cual esto podría haber sido, por ejemplo, el día de ayer de madrugada. Hay algunos movimientos ahora que no sé si es que está frenando un auto para... Es muy probable que Cristina en cualquier momento salga, porque 10:30, según se sabe, tiene una reunión en su despacho con senadores peronistas, así que es muy probable que ya en un rato esté saliendo. Así que sí, te liberamos, Fran, y seguimos por acá atentos a lo que vaya pasando. Bien, perfecto. Cualquier cosa estamos en comunicación. Dale, un saludo grande. Franco Cariñano, que nos hablaba desde la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde se encuentra parte de la militancia ahí resistiendo y en alerta, como decíamos, por la posible detención de la expresidenta y líder del Partido Justicialista y del peronismo en la Argentina. Y como decíamos, también ella sigue con su agenda, porque como ahora se va a ir al Senado a tener una reunión con senadores peronistas, obviamente en línea con esto, pero no es que se va a quedar en su casa permanentemente, más allá de que gran parte de los sindicatos que están en alerta y en movilización van a permanecer allí a la expectativa. Iremos igualmente comentándoles a lo largo de la mañana. ¿Cuántos medios tenés que estén ahora en la casa de Cristina, ¿Cuántos? Trinchera, por eso te tenés que quedar acá escuchando todo lo que tenés. No me importa, me chupo un huevo C5N. Me chupa un huevo C5N. Bueno. Quédense acá bancando la comunicación que hacemos y que estaremos hasta las 11. Ahora seguimos con... nos metemos de lleno en las noticias. Bien, entonces vamos con Male. Bien, yo traigo noticias que no tienen que ver mucho con el mundo de Cristina y su detención. O sí, porque por algo la meten presa. Sí, porque quieren seguir haciendo todo este tipo de cosas. Por ejemplo, cerró una fábrica de rebozados en Córdoba
una fábrica que se trata de la compañía Unamila, de la firma Vaca Sociedad Anónima, en Colonia Tirolesa, que queda ubicada a 33 kilómetros de la capital provincial, Despidieron a todos sus empleados y dicen no tener plata para la indemnización. Esto les dicen los dueños de la firma. Son 12 las familias que se quedaron sin ingresos tras este cierre sorpresivo de la fábrica. Los trabajadores dijeron no haber recibido anuncios de problemas financieros de la empresa y por eso... Uy, perdón, no, esta compus me cuesta un poco. Y por eso se sorprendieron con la noticia y tras el cierre decidieron manifestar en la puerta de la empresa. Según se supo por noticias de Data Gremial, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación, STIA, la empresa venía con incumplimientos hacia el personal. El gremio intentó mediar para discutir la situación económica de la empresa y aclarar el asunto, pero no dieron ningún tipo de detalle en cuestión financiera. Así que en comunicación con JM Noticias, Carlos Ferreira, parte del sindicato, expresó: en otro momento se buscaba consensuar con los sindicatos y los trabajadores para poder encontrar una solución al tema y hoy directamente se toma esta resolución de despedirlos de esta manera. Lo escuchamos a Carlos, que estaba dio una entrevista. Ante eso los trabajadores y el sindicato decidió manifestarse en puerta de fábrica. Inicia la mediación porque hacer sin causa, nada, nosotros estamos tratando de bregar por el diálogo con el dueño de la empresa para que los trabajadores perciban su indemnización, que es lo que hoy por hoy están reclamando. Y después ver si en esto sale una opción de compra y los trabajadores podamos volver a reingresar. Al no manifestar causa es la totalidad de la indemnización. Claro. Nicolás, esto debería ser fundamental en que empecemos a tomar conciencia de no permitir este tipo de atropellos, porque en realidad hoy vemos que los derechos de los trabajadores cada día son más avasallados, más digamos, los... Bueno, ahí lo escuchábamos a Carlos Ferreira, que era parte del sindicato que representaba a los trabajadores y expresaba, ¿no?, su enojo y su disgusto por esto que está pasando todo el tiempo, que no naturalicemos que se trate de esta manera a los trabajadores y mucho menos si los despiden, lo más razonable es que paguen la indemnización. Pero otra cosa que pasó en otra fábrica también, pero en Entre Ríos, es que cerró la metalúrgica Futura. Esto es otra empresa emblemática que cierra en nuestro país y la metalúrgica Futura de Parque Industrial de Gualeguaychú despidió a 22 trabajadores y tiene el retiro voluntario que le ofrecen tiene dos salidas: o aceptan el 50% de la indemnización o aceptan el 60% en 4 cuotas iguales, ¿no? La histórica empresa lleva más de 50 años de funcionamiento en nuestro país y hace unos días anunció el cierre total por la crisis económica que atraviesa la Argentina y la apertura de importaciones que profundizan los cierres de fábricas, dejando a muchos trabajadores sin su trabajo, valga la redundancia, y su salario, dejando en evidencia el deterioro del aparato productivo nacional. La noticia fue anunciada el lunes 2 por los dueños de la firma, los hermanos Oscar y Rubén Rodríguez. A los empleados se les dio estas dos alternativas que les comentaba y desde la UOM local rechazaron la oferta y reclaman el pago total de la indemnización para los trabajadores despedidos, ya que corresponde el 100%, que es lo que establece la ley, ¿no? En 2024 empezaron a caer las ventas y desde la empresa despidieron a 11 empleados como consecuencia de los ajustes de costo. En febrero comenzaron con sus suspensiones de turno y se fue agravando anunciando el cierre preventivo. La empresa mantiene a 4 trabajadores solamente para mantenimiento de lo que queda, ¿no? Son trabajadores de planta. Es preocupante esta situación porque estamos hablando de trabajadores altamente capacitados, ¿no? Para forjar el hierro caliente con años de oficio. Así que también es una pérdida terrible para la industria nacional. Desde la UOM denuncian que por esta apertura de importación
una de las compañías energéticas del sector energético, como las que operan en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, antes era su compradora y ahora compra productos traídos principalmente de China. Así que eso también les afectó muchísimo. Y en diálogo con Data Gremial, Gustavo Carro, referente de la UOM local, decía: el personal está suspendido hasta el 16 de junio. En ese tiempo la empresa espera que algunos empleados acepten el retiro voluntario, pero desde el gremio pedimos que se respete la ley y se abonen las indemnizaciones completas, decía Gustavo. Así que esperemos que sí, que por lo menos le paguen la indemnización, que es lo que corresponde, ¿no? Si va a quedar tanta gente desempleada, por lo menos que tenga una indemnización para ver después qué puede hacer. Pero es una tragedia, la verdad, lo que estamos viviendo con tantos despidos y tantos cierres de fábrica en tan poco tiempo. Sí, y que aparte lo que vemos es cómo se va afectando desde los distintos lados, no pueden pagar los servicios, más la apertura de importaciones, más la incapacidad de vender al mercado interno y de suministrar también al mercado interno, y todo eso va dando una implosión del entramado productivo de lo poco que queda en la Argentina, que también se está rompiendo y que es la otra cara de la baja inflación, digo, porque hay algunos, bueno, el jueves vamos a conocer el dato final de la inflación, se conoció ahora que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue un poco más bajo que el mes anterior, y eso se celebra, ¿no? Y se pone como, bueno, se logró la meta. Ahora, ¿a costa de qué? De que no se consuma, de que no se produzca y de que no haya plata en el bolsillo de los argentinos. Entonces, esta otra cara que tienen estas cifras que el gobierno celebra es lo que después es muy difícil de reconstruir, porque cuando cierra una fábrica no reabre en el momento en el que llega otro gobierno o en el que cambia directamente la política. Y estamos hablando de familias y familias que se quedan sin trabajo. Sí, es mentira eso que decía Milei, que el mercado se regula solo. No, tiene que estar el Estado también para asegurar que funcione todo este mercado interno, ¿no? Sí, y ni hablar que el Estado ahora está actuando, pero para emitir bonos y para tomar deuda, pero nunca para ayudar a las, más que nada estas empresas, ¿no? Las pymes, las empresas nacionales que, por ejemplo, recién veía en el caso de Futura, la que nombrabas, desde 1974, ¿no? Y a esta altura tienen que cerrar sus puertas y es un problema para los trabajadores, pero también para aquellos que la llevan adelante y tienen que tomar estas decisiones que destruyen a la Argentina en su totalidad, no solo a quienes forman parte de esa empresa. Así que, bueno, el repaso ahí de los despidos y demás con Male. Mañana vamos a repasar algo que nos quedó afuera, que es el asesinato de Tiago Correa a manos de la policía, algo celebrado por Patricia Bullrich, aunque el agente de la policía está siendo indagado, fue indagado ayer y va a ser indagado nuevamente por la justicia, por estar imputado por homicidio con dolo eventual, pero lo vamos a charlar más en detalle mañana, no nos olvidamos, no nos queda fuera, pero bueno, hoy no nos da los minutos porque ahora nos vamos a meter en otro tema muy interesante y muy importante de la actualidad. Este teclado, con este podés hacer un montón de ruiditos. ¿Querés probar a hacer ruiditos?